Hola y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar este vídeo quiero recordarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Cada contenido que yo hago, lo hago con el mayor de los respetos y mucho amor posible. Todo lo demás que se pueda generar es simplemente una mera coincidencia. No es mi intención generar ningún tipo de suspicacia. Espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho. Vivien Leigh, actriz del cine de oro, una de las mujeres más fascinantes de la era dorada del cine. Como vuelvo a recordar y reiterarles, curiositos, de que este es un canal totalmente dedicado a la historia, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para ser notificados cada vez que suba un nuevo contenido. Aquí continuando y finalizando con este especial de las divas del cine, los dejo directamente con una de las grandes leyendas del cine de oro, finalizando con broche de oro propiamente tal. Ella fue principalmente conocida por su amplia carrera en la industria del cine, también conocida principalmente como Scarlett O'Hara en la película Lo que el viento se llevó y Blanche DuBois en Un tranvía llamado Deseo. Esta actriz tuvo una vida bastante particular, conocida principalmente también por padecer el trastorno de bipolaridad y también por tener tuberculosis, de la cual fue su principal causa de muerte. Digamos, también tuvo una vida bastante complicada con sus 3 matrimonios y obviamente el distanciamiento de su única hija con la intención de prosperar en la industria del cine, que obviamente tal vez en la época no era como digamos tan notorio, pero sí fue muy mal visto. Así que sin más preámbulos y sin más que redundar, los dejo directamente con esta gran diva del cine de oro, dejándolos con este último personaje de este especial. Así que volviendo a reiterar, sin más preámbulos y sin más que agregar y sin más que redundar, los dejo directamente con la gran Vivien Leigh. Nacida directamente como Vivien Marie Hartley, nació el 5 de noviembre de 1913 en el campus de St. Paul School de Darjeeling, en el Rock británico. Leigh era la única hija del financiero británico Ernest Richard Hartley y de su esposa Gertrude Mary Frances, nacida Jackley. También utilizó el apellido de soltera de su madre, de la abuela de Vivien, del apellido Robinson. El padre de Vivien nació en Escocia en 1882, mientras que su madre, que era una devota católica, nació en Darjeeling en 1888 y se cree que pudo ser de ascendencia irlandesa y parsi. Los padres de Gertrude, que eran los abuelos de Vivien, que vivían en la India, eran Michael John Jackley, nacido en 1840, y Mary Teresa Robinson, nacida en 1856, hija de una familia indio-irlandesa muerta durante la rebelión de la India de 1857. Quien también la abuela de Vivien creció en un orfanato donde conoció a Jackley. Se casaron en 1872 y tuvieron 5 hijos, de los cuales eran tíos directos de Vivien, de los cuales su madre Gertrude era la más joven. Ernest y Gertrude, que eran los padres de Vivien, se casaron en el año 1912 en el barrio londinense de Kensington. En el año 1917 su padre Ernest Haley fue trasladado a Bangalore como oficial en la caballería india, mientras que su madre Gertrude y Vivien se quedaron en Otakambut. A la edad de 3 años, la joven Vivien hizo su primera aparición ante el público en el grupo de teatro aficionado de su madre, recitando la canción infantil Little Bo Peep. Gertrude Haley trató de inculcar en su hija Vivien el aprecio por la literatura y le dio a conocer las obras de Hans Christian Andersen, Lewis Carroll y Rudyard Kipling.
así como historias de la mitología griega y el folclore indio. A los 6 años su madre la envió al colegio del convento del Sagrado Corazón, en la actualidad Wallingham School, donde por entonces situado en Roehampton, al suroeste de Londres, desde el colegio del convento de Loreto en Dangerlin, donde estudiaba. Una de sus amigas fue la futura actriz Marian O'Sullivan, 2 años mayor que ella, a la que Vivian expresó su deseo de convertirse en una gran actriz. Su padre la sacó de la escuela y viajó con sus padres durante 4 años, periodo en el cual asistió a la escuela en Europa, especialmente en Dinard, Biarritz, San Remo y París. Llegó a dominar el francés y el italiano con gran fluidez. La familia regresó a Gran Bretaña en 1931. Asistió al Connecticut Junkie, una de las películas de O'Sullivan representada en el West End de Londres, y le reveló a sus padres su intención de convertirse en actriz. Poco después su padre la inscribió en la Real Academia de Arte Dramático en Londres. Vivian vio por primera vez al que fue su primer marido, a Herbert Leigh Holman, conocido como Leigh Holman, un abogado 13 años mayor que ella, en el año 1931. A pesar de su desaprobación hacia la gente de teatro, ellos se casaron el 20 de diciembre de 1932 y ella abandonó sus estudios en la RADA. Su asistencia e interés en actuar habían disminuido tras conocer al que fue su primer marido. El 12 de octubre de 1933, Vivian Leigh dio a luz en Londres a su única hija de nombre Susan, que más tarde se convertiría también en actriz como Susan Farrington tras su matrimonio con Robin Neville Farrington. Por sugerencia de sus amigos, desempeñó un pequeño papel como colegiala en la película Things Are Looking Up de 1935. En lo que fue su debut cinematográfico, aún no configuró en los créditos. Contrató a un agente, John Giddon, que consideró que Vivian Holman no era un nombre adecuado para una actriz, por lo que, después de rechazar sus numerosas sugerencias, ella decidió que su nombre artístico sería Vivian Leigh. Gibson se la recomendó al productor y director Alexander Korda como posible actriz de cine, pero Korda la rechazó al considerar que carecía de potencial. Actuó en la obra teatral The Max of Virtue, pero dirigida por Sidney Carroll en 1935, y recibió excelentes críticas, lo que le supuso conseguir entrevistas y aparecer en artículos de prensa. Uno de esos artículos fue el Daily Express, en el que la entrevistadora observó un cambio como un rayo apareció en su rostro, que fue la primera mención pública en los bruscos cambios de humor que se habían vuelto característicos en Vivian. El futuro poeta laureado John Benderman la describió como la esencia de la juventud inglesa. Korda asistió a su actuación en la noche de estreno, admitió su error y firmó con ella un contrato cinematográfico. Continuó con la obra, pero cuando Korda la trasladó a un teatro más grande, Leigh fue incapaz de proyectar su voz adecuadamente o de mantener la atención de una audiencia tan grande, y la obra dejó de representarse poco después. En el cartel de la obra, Carroll había cambiado la ortografía de su nombre de pila a Vivian. En el año 1960, Vivian Leigh volvió a dar muestras de su ambivalencia ante su primera experiencia de aclamación crítica y repentina fama, comentando que algunos críticos consideraron conveniente ser tan tontos como para decir que yo era una gran actriz, y pese a eso era una tontería, algo malvado, porque me imponía esa obligación y esa responsabilidad que no podía soportar.
y me llevó años aprender lo suficiente para estar a la altura de lo que decían esas primeras críticas. Lo encuentro estúpido. Recuerdo muy bien al crítico y nunca lo he perdonado. Estas fueron las palabras de Vivien Leigh muchos años después. Laurence Olivier, quien fue el segundo marido de Vivien Leigh, la conoció cuando vio acudir a ver una función teatral llamada The Marks of Virtue y entablaron una amistad. Cuando la felicitó por su actuación, iniciaron un romance durante su representación en el papel de amantes en la película Fire Over England de 1937, pero Olivier todavía estaba casado con la actriz Jill Esmond. Durante este periodo, Vivien Leigh leyó la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, y le dio instrucciones a su representante estadounidense para que la recomendara a David O. Selznick, que estaba planeando una versión cinematográfica de la novela. Ella comentó a una periodista: «Me he elegido como Scarlett O'Hara». El crítico de cine de The Observer T.A. LeJeune recordó una conversación del mismo periodo en la que Leigh nos sorprendió a todos con la afirmación de que Olivier no hará el papel de Reed Butler, pero yo seré Scarlett O'Hara. Espera y verás. A pesar en ese entonces de su relativa inexperiencia de Vivien Leigh, fue elegida para interpretar a Ofelia en la adaptación teatral de Olivier de Hamlet, en una producción de All Bees estrenada en Elsinore, Dinamarca. Laurence Olivier recordó más adelante un incidente cuando su humor cambió rápidamente mientras que ella estaba preparando para entrar en escena. Sin provocación aparente, empezó a gritarle y de repente se quedó en silencio y con la mirada perdida. Pudo llevar a cabo la representación sin contratiempos y al día siguiente había vuelto a la normalidad sin recordar el incidente. Era la primera vez que Olivier presenciaba en ella este comportamiento. Comenzaron a vivir juntos y sus respectivos esposos se habían negado a concederles el divorcio a causa de los estándares morales aplicados en la época. Por entonces, por la industria cinematográfica, su relación tenía que llevarse a cabo al margen de la opinión pública. Actuó junto a Robert Taylor, Lionel Barrymore y Marion Sullivan en A Young at Oxford de 1938. Que fue la primera de sus películas en recibir atención en Estados Unidos. Durante la producción adquirió una reputación de carácter difícil e irrazonable, en parte porque le disgustaba su papel secundario, pero principalmente porque sus petulantes excentricidades de Leigh parecían resultarle beneficiosas, a pesar de llegar a un acuerdo tras la amenaza de presentar una demanda por un incidente frívolo. Korda le dijo a su representante que advirtiera a la actriz que no le renovarían el contrato si su comportamiento no mejoraba. Su siguiente papel fue en Sidney Walk of London de 1938 junto al actor Charles Laughton. Ahí está. Olivier había intentado ampliar su carrera cinematográfica, pero a pesar de su éxito en Gran Bretaña no era muy conocido en Estados Unidos, y los intentos anteriores de representarlo al público estadounidense habían fracasado tras recibir una oferta para el papel de Heathcliff en la producción de Samuel Goldwyn Combs Borrascosas de 1939. Viajó a Hollywood dejando a Vivien Leigh en Londres. Goldwyn y el director de la película, William Wyler, ofrecieron a la actriz el papel secundario de Isabella, pero ella rechazó la oferta porque prefería el de Katy, papel que finalmente desempeñó Merlin Oberon. En Hollywood se estaba llevando a cabo la prolongada búsqueda acompañada de una gran publicidad para encontrar a una actriz para el papel de Scarlett O'Hara en la producción de David O. Selznick de Lo que el viento se llevó de 1939. Por aquel entonces, Marion Selznick, hermano de David y agente teatral estadounidense de Vivien Leigh,
Era el representante en Londres de la Marion Selznick Agency. En febrero de 1938, Vivien Leigh le pidió a Marion Selznick que la considerara para desempeñar el papel de Scarlett. En ese mismo mes, David O. Selznick vio sus actuaciones en Fire Over England y A Young at Oxford y pensó que era muy buena actriz, pero de ninguna manera una posible Scarlett porque era demasiado británica. A pesar de ello, Vivien Leigh viajó a Los Ángeles para estar con Oliver y para tratar de convencer a David Selznick de que ella era la persona adecuada para el papel. Marion Selznick también era representante de Laurence Olivier y cuando conoció a Vivien Leigh creyó que poseía las cualidades que su hermano estaba buscando. Cuenta la historia de que Marion Selznick llevó a Vivien Leigh y a Laurence Olivier al plató donde se filmó las grabaciones de la escena del incendio de Atlanta y orquestó un encuentro donde presentó a Leigh dirigiéndose burlonamente a su hermano menor. Le dijo: «¡Hey, genio! Te presento a tu Scarlett O'Hara». Al día siguiente, Leigh leyó una escena para Selznick, quien organizó una prueba de pantalla con el director George Cukor y escribió a su esposa: «Ella es la ganadora sorpresa para Scarlett y se ve muy bien. Te comento esto sin que se lo digas a nadie. La selección se reduce a Paulette Goddard, Jane Arthur, Joan Bennett y Vivien Leigh». Cukor estuvo de acuerdo y alabó la increíble bravura de Vivien Leigh y la actriz consiguió el papel poco después. El rodaje resultó difícil para Vivien Leigh. Cukor fue despedido y sustituido por Victor Fleming, con quien la actriz tenía frecuentes enfrentamientos. Ella y Olivia de Havilland se reunían en secreto con Cukor por las noches y los fines de semana para oír sus consejos sobre cómo debían desempeñar sus respectivos papeles. Vivien Leigh entabló amistad con Clark Gable, su esposa Carol Lombard y Olivia de Havilland, pero no tuvo buenas relaciones con Leslie Howard, con quien debía rodar varias escenas muy emotivas. En ocasiones debía trabajar los 7 días de la semana, a menudo hasta altas horas de la noche, lo cual aumentaba su angustia. Además, echaba de menos a Oliver. Durante una llamada telefónica de larga distancia con Laurence Olivier declaró: «¿Cómo odio actuar en el cine? Lo odio y no quiero volver a rodar nunca más una película». En una biografía de Oliver en el año 2006, Olivia de Havilland defendió a Vivien Leigh contra las afirmaciones acerca de su conducta maniática durante el rodaje de la película. Vivien fue impecablemente profesional, impecablemente disciplinada en lo que el viento se llevó. Tenía 2 grandes preocupaciones: hacer su trabajo en un papel extremadamente difícil y estar separada de Larry, que le decían así a Laurence Olivier, que estaba en Nueva York. La película le supuso a Vivien Leigh la fama y atención mediática, aunque se la citó diciendo: «No soy una estrella de cine, soy actriz. Ser una estrella de cine es solo una estrella de cine. Es una vida falsa, vivida por falsos valores y por la popularidad. Las actrices trabajan mucho tiempo y siempre hay papeles maravillosos para representar». Lo que el viento se llevó ganó 10 premios Oscar, incluido el de Mejor Actriz para Vivien Leigh, quien también ganó un premio como Mejor Actriz concedido por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. En febrero de 1940, Jill Esmond aceptó divorciarse de Laurence Olivier y Leigh Holman de Vivien, aunque mantuvieron una estrecha amistad por el resto de su vida. Esmond recibió la custodia de Tarkin, su hijo, con Olivier, y Holman recibió la custodia de la única hija que tuvo con Vivien, Susan, su hija propiamente con Leigh. El 31 de agosto de 1940, Laurence Olivier y Vivien Leigh se casaron en el complejo turístico propiedad de Ronald Colman San Isidro Ranch en Santa Bárbara, California, en una ceremonia a la que asistieron solamente sus anfitriones, Ronald y Benita Colman, y los testigos Katharine Hepburn y Garson Kanin. Vivien Leigh había realizado una prueba de pantalla y esperaba coprotagonizar junto con su marido la película Rebecca de 1940, que iba a ser dirigida por Alfred Hitchcock.
Con Oliver en el papel principal, después de ver la prueba de pantalla de Lee, David Selznick señaló que no parece la adecuada para representar la sinceridad, edad o inocencia del personaje, una opinión compartida por Alfred Hitchcock y el mentor de Lee, George Cukor. Además, Selznick observó que no había demostrado ningún entusiasmo por el papel hasta que Oliver fue confirmado como protagonista, por lo que le dio el papel a Joan Fontaine y también se negó a permitir que se uniera a Oliver en Más fuerte que el orgullo, Pride and Prejudice de 1940, por lo que Greg Garson desempeñó el papel que Lee deseaba para ella misma. Oliver y Lee iban a protagonizar El puente de Waterloo, Waterloo Bridge de 1940, pero Selznick sustituyó a Oliver por Robert Taylor, entonces en la cumbre de su éxito como una de las estrellas masculinas más populares de la Metro-Goldwyn-Mayer. Sus recaudadores en taquilla reflejaban su estatus en Hollywood y la película tuvo gran acogida entre la audiencia y la crítica. Los Olivers, que eran conocidos en ese momento en Lawrence y Vivian, montaron una producción teatral llamada Romeo y Julieta para Broadway. La prensa de Nueva York dio a conocer la naturaleza adúltera de los inicios de la relación entre Oliver y Vivian y cuestionó su ética al no regresar al Reino Unido para colaborar con el esfuerzo bélico de su país. Las críticas de Romeo y Julieta fueron desfavorables. Brooke Atkinson, de New York Times, escribió: aunque la señorita Lee y el señor Oliver son unos atractivos jóvenes, prácticamente no actúan. Aunque la mayor parte de la culpa se atribuyó a la actuación y dirección de Laurence Olivier, Vivien Leigh también fue criticada, como en el caso del historiador y crítico Bernard Grevanier, famoso por sus estudios sobre las obras de Shakespeare. La pareja había invertido casi todos sus ahorros, unos $40,000 para la época, en el proyecto y el fracaso fue un desastre financiero para ambos. El matrimonio protagonizó That Hamilton Woman de 1941 con Oliver como Horatio Nelson y Vivien Leigh como Emma Hamilton. Para entonces Estados Unidos todavía no se había incorporado a la guerra en curso, y esta fue una de las películas que Hollywood realizó con el éxito de despertar un sentimiento pro-británico entre el público estadounidense. La película fue popular en Estados Unidos y un éxito excepcional en la Unión Soviética. Winston Churchill organizó una proyección durante una fiesta a la que asistió el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, y al terminar se dirigió a los asistentes diciendo: «Caballeros, pensé que esta película les interesaría, pues muestra los grandes eventos similares a aquellos en los que están tomando parte». Los Olivers siguieron colaborando con Churchill, asistiendo a cenas y aquellas ocasiones para los que fueron requeridos durante el resto de su vida. Los Olivers regresaron a Gran Bretaña en marzo de 1943. Vivien Leigh recorrió el norte de África en ese mismo año como parte de una revista para las Fuerzas Armadas desplazadas en la región. Según los informes, rechazó un contrato de un estudio cinematográfico por el valor de $5,000 semanales para la época. De manera voluntaria, como parte del esfuerzo bélico, actuó para las tropas antes de caer enferma con una tos persistente y mucha fiebre. En el año 1944 se le diagnosticó tuberculosis en el pulmón izquierdo y pasó varias semanas en el hospital. Leigh estaba rodando César y Cleopatra cuando descubrió que estaba embarazada, pero poco tiempo después sufrió un aborto espontáneo. Entró temporalmente en una profunda depresión que en su peor momento la llevó a caerse al suelo sollozando en un ataque de histeria, que es lo que se reconoce en la actualidad como una crisis o un ataque de pánico. Este fue el primero de los muchos episodios de su trastorno bipolar. Su marido, Laurence Olivier, llegó a reconocer los síntomas de un episodio inminente
varios días de hiperactividad seguidos de un periodo de depresión y un colapso nervioso, después de lo cual Vivien Leigh no recordaría el incidente, pero estaría sumamente avergonzada y arrepentida. Con la aprobación de su médico, Vivien Leigh estuvo lo suficientemente bien como para volver a actuar en el año 1946, protagonizando la exitosa producción teatral de Thornton Wilder en Londres, The Skin of Our Teeth. Sin embargo, sus películas de este periodo, César y Cleopatra de 1945 y Ana Caterina de 1948, no fueron grandes éxitos comerciales. Todas las películas del Reino Unido de este periodo se vieron afectadas negativamente por un boicot de Hollywood a las películas británicas. En el año 1947, Laurence Olivier fue nombrado caballero y Vivien Leigh lo acompañó al Palacio de Buckingham para la investidura, convirtiéndose oficialmente en Lady Olivier. Tras su divorcio, según la costumbre que se otorgaba a la esposa divorciada de un caballero, se la conocía socialmente como Vivien Lady Olivier. En el año 1948, Olivier formaba parte de la junta directiva de Old Bean 30 y emprendió junto a su esposa una gira de 6 meses por Australia y Nueva Zelanda para recaudar fondos para el teatro. Olivier desempeñó el papel protagonista en la obra teatral Ricardo III y también actuó junto con su esposa Vivien Leigh en The School for Scandal y The Skin of Our Teeth. La gira fue un éxito excepcional y aunque Vivien Leigh padecía de insomnio y le permitió a su suplente reemplazarla durante una semana mientras ella estaba enferma, generalmente soportó los requerimientos que se le imponían, como las películas, o mejor dicho, como las peticiones de atender a los medios, pues Laurence Olivier aparecía su habilidad para cautivar a la prensa. Los miembros de la compañía recordaron más adelante varias peleas entre la pareja, y Olivier estaba cada vez más resentido por las demandas que recaían sobre él durante la gira. El altercado más dramático ocurrió en Christchurch, Nueva Zelanda, cuando encontraron sus zapatos y Vivien Leigh se negó a salir al escenario sin ellos. Olivier, exhausto y exasperado, le gritó una obscenidad y le dio una bofetada en la cara, y Vivien Leigh le devolvió otra bofetada, consternada de que la golpeara públicamente. Poco después se dirigió al escenario con unos zapatos prestados y en cuestión de segundos había secado sus lágrimas y sonriendo alegremente en escena. Al final de la gira ambos estaban agotados y enfermos. Olivier le dijo a un periodista: «Puede que no lo sepas, pero estás hablando con un par de cadáveres andantes». Más tarde observaría que perdió a Vivien en Australia. El éxito de la gira animó a Olivier a hacer su primera aparición en el West End juntos, representando las mismas obras y una vez más Antígona incluida, ante la insistencia de Vivien Leigh porque deseaba desempeñar un papel en una tragedia. Vivien Leigh consiguió el papel de Blanche DuBois en la producción teatral de la obra del dramaturgo Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, A Streetcar Named Desire, de 1947, después de que Williams y la productora de la obra, Irene Meyer-Selznick, hija del fundador de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, la vieran actuando en The School for Scandal y Antígona. Por su parte, Laurence Olivier fue contratado como director. La obra incluía una escena de violación y referencias a la promiscuidad y la homosexualidad, y estaba claramente destinada a ser polémica. El debate en los medios de comunicación sobre su pertinencia incrementó la ansiedad de Vivien Leigh. Sin embargo, creía firmemente en la importancia de esta obra. Cuando la producción de la obra en el West End se estrenó en octubre de 1949, J.B. Priestley
censuró la obra y la actuación de Vivien Leigh, y el crítico Kenneth Tynan, que tenía por los actores británicos, estaba demasiado bien educados para extorsionar los sentimientos de la escena. Olivier y Leigh estaban desilusionados porque parte del éxito comercial de la obra estaba en la asistencia de los espectadores, que querían ver lo que creían que sería una historia escabrosa, en lugar de lo que ellos concebían como una tragedia griega. La obra también tuvo firmes defensores como el actor y el dramaturgo Noel Coward, quien describió a Vivien Leigh como simplemente espléndida. Después de 326 representaciones, Vivien Leigh dejó la obra y pronto fue elegida para volver a interpretar su papel como Blanche DuBois en la versión cinematográfica de la obra. Su irrelevante y a menudo obsceno sentido del humor hizo que mantuviera una buena relación con su coprotagonista Marlon Brando. Al principio tuvo dificultades para trabajar con el director Elia Kazan, ya que este no estaba de acuerdo con la dirección que Laurence Olivier había tomado al dar forma al personaje de Blanche. Kazan había preferido a Jessica Tandy y más tarde a Olivia de Havilland antes que a Vivien Leigh, pero sabía que había tenido éxito en la producción teatral londinense desempeñando su personaje. Posteriormente comentó que no tenía en gran estima como actriz, considerando que tenía poco talento. Sin embargo, a medida que el rodaje avanzaba, pasó a sentir una gran admiración por la mayor determinación por sobresalir de cualquier actriz que conozco. Se habría arrastrado sobre cristales rotos si creyera que eso ayudaría a su actuación. Vivien Leigh encontró el papel extenuante y comentó en Los Angeles Times: estuve durante 9 meses en el teatro como Blanche DuBois. Ahora ella está al mando sobre mí. Olivier, que en ese momento era su marido, la acompañó a Hollywood, donde él iba a coprotagonizar junto con Jennifer Jones la película Carrie de 1952, dirigida por William Wyler. Su actuación en la película recibió magníficas críticas y obtuvo un segundo Oscar honorífico como mejor actriz, el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, a la mejor actriz británica, y el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a la mejor actriz. Tennessee Williams comentó que Vivien Leigh dio al papel todo lo que imaginé para él y mucho de lo que nunca había soñado. Vivien Leigh tenía sentimientos encontrados acerca de su relación con su personaje. En años posteriores dijo que interpretar a Blanche DuBois me volvió loca. En el año 1951, Vivien Leigh y Laurence Olivier interpretaron 2 obras teatrales sobre Cleopatra, Antonio y Cleopatra de William Shakespeare y César y Cleopatra de Bernard Shaw. Alternando las obras cada noche y obteniendo buenas críticas, en el año 1952 llevaron las producciones a Nueva York, donde las representaciones en el Ziegfeld Theatre durante una temporada. Las críticas también fueron muy positivas, pero el crítico de cine Kenneth Tynan los enfureció cuando sugirió que Vivien Leigh carecía de talento, lo que obligaba a Olivier a comprometer el suyo. La diatriba de Tynan casi provocó otro colapso mental de la actriz, quien, aterrorizada por el fracaso y con su intención de alcanzar la grandeza, se obsesionó con estos comentarios e hizo caso omiso de las críticas positivas de los otros críticos. En enero del año 1953 viajó a Ceilán para filmar La senda de los elefantes junto a Peter Finch. Poco después de que comenzara el rodaje, sufrió un colapso nervioso y Paramount Pictures la reemplazó por Elizabeth Taylor.
Laurence Olivier la llevó de regreso a su casa en Gran Bretaña, donde en uno de sus periodos de incoherencia, Vivien Leigh le dijo que estaba enamorada de Finch y había mantenido un romance con él. Tras varios meses consiguió recuperarse. Como resultado de este episodio, muchos de los amigos de los Oliver se enteraron de sus problemas. David Niven dijo que había estado bastante loca. Noel Coward expresó sorpresa en su diario y que las cosas habían estado mal y empeoraban desde 1948 aproximadamente. La relación romántica de Vivien Leigh con Finch comenzó en 1948 y creció y se menguó, disminuyendo la intermitencia a medida de que su condición mental se deterioraba poco a poco. Para el año 1953, Vivien Leigh estaba lo suficientemente recuperada como para interpretar The Sleeping Prince junto a Laurence Olivier, y en 1955 actuó durante una temporada en Stratford upon Avon, representando la obra de Shakespeare, Noche de Reyes, Macbeth y Tito Andrónico. Llenaron los aforos y recibieron por lo general buenas críticas, y la salud de Vivien Leigh parecía relativamente estable. En el año 1955 protagonizó la película de Anatole Litvak, The Deep Blue Sea, en la que coprotagonista Kenneth Moore no se sintió a gusto con Vivien Leigh durante el rodaje. En el año 1956 actuó como protagonista en la obra teatral de Noel Conrad, Soul Sea Bluebell, pero se retiró de la producción cuando quedó embarazada. Varias semanas más tarde tuvo un aborto espontáneo y entró en un periodo de depresión que duró meses. Se unió nuevamente a Laurence Olivier para una gira europea de Tito Andrónico, pero la gira fracasó a causa de sus frecuentes ataques contra Olivier y otros miembros de la compañía. Regresó a Londres, donde su ex marido, Lick Holman, que todavía podía ejercer una gran influencia sobre ella, se quedó con los Olivier y ayudó a calmarla. En el año 1958, considerando que su matrimonio había terminado, inició una relación amorosa con el actor Jack Merivale, quien estaba al tanto de la situación médica de Vivien Leigh y le aseguró a Laurence Olivier que él la cuidaría. En el año 1959, tras su éxito con la comedia de Noel Conrad, Look After Lulu, un crítico que trabajaba para The Time la descubrió como hermosa, deliciosamente fresca y de hecho es la dueña de todas las situaciones. En el año 1960, oficialmente Vivien Leigh y Laurence Olivier se divorciaron. Pronto Laurence Olivier se casó con la actriz Joan Plumright. En su autobiografía, Laurence Olivier habló de los años de tensión que había sufrido debido a la enfermedad mental de Vivien Leigh. A lo largo de su posesión por ese monstruo increíblemente maligno, la depresión maníaca, con sus mortales y cada vez más estrechas espirales, ella mantuvo su buen juicio personal, una habilidad para disfrazar su verdadera condición mental de casi todos excepto yo, para quienes difícilmente podían esperarse el problema. La relación que sostuvo Vivien Leigh con Mary Vale demostró ser una influencia estabilizadora para Vivien Leigh, pero a pesar de su aparente alegría, el periodista Roddy Harris la cita diciendo: preferiría haber vivido una vida breve con Larry Olivier que enfrentarse a una larga vida sin él. Su primer marido, Lick Holman, también pasó mucho tiempo con ella. Maryville se unió a ella para una gira por Australia, Nueva Zelanda y América Latina que duró desde julio de 1961 hasta mayo de 1962, en la que la actriz disfrutó de críticas positivas sin compartir protagonismo con Laurence Olivier. A pesar de que todavía sufría episodios de depresión, continuó trabajando en el teatro y en 1963 ganó un premio Tony a la mejor actriz en un musical por su papel en Tovarich,
también apareció en las películas The Romance Spring of Mr. Stone de 1961 y El barco de los locos, Ship of Fools de 1965. La última aparición en pantalla de Vivien Leigh fue en El barco de los locos. Fue un triunfo y emblemática de sus dolencias que estaban arraigando antes del rodaje. El productor y director Stanley Kramer tenía intención de que Vivien Leigh la protagonizara, aunque inicialmente no estaba al corriente de su frágil estado físico y mental. Hablando sobre su trabajo, Kramer recordó su valor al asumir el difícil papel. Estaba enferma y el coraje de seguir adelante, el coraje para hacer la película fue casi increíble. Su papel estaba cargado de paranoia y tuvo como consecuencia crisis nerviosas que afectaron a su relación con los otros actores. Aunque tanto Simon Signoret como Lee Marvin fueron compasivos y comprensivos, en un caso puntual donde la escena de violación, Leigh se vio turbada y golpeó a Marvin con tanta fuerza con un zapato de tacón que le marcó la cara. Vivien Leigh ganó el premio Elliot de Cristal a una actuación en un papel protagonista por su papel en la película. En mayo de 1967, ella estaba ensayando para actuar junto a Michelle Redgrave en la obra de teatro de Edward Albee, Un delicado equilibrio, A Delicate Balance, cuando sufrió una recaída en su tuberculosis. Tras varias semanas de reposo, apareció y se recuperaba durante la noche del 7 de julio de 1967. Marvel la dejó como de costumbre en su apartamento de Eaton Square para actuar en una obra de teatro y regresó a casa poco antes de la medianoche encontrándola dormida. Alrededor de 30 minutos más tarde entró en el dormitorio y descubrió que su cuerpo estaba en el suelo. Ella había intentado ir al baño y cuando sus pulmones se llenaron de líquido se colapsó y se asfixió. El fallecimiento oficialmente de Vivien Leigh se dio a conocer públicamente el 8 de julio y las luces de todos los teatros del centro de Londres se apagaron durante una hora. Se celebró un servicio católico en la iglesia de Santa María de Conway Street en Londres y a su funeral asistieron las celebridades de teatro y cine británico. De acuerdo con sus últimas voluntades, Vivien Leigh fue incinerada en el crematorio de Golders Green y sus cenizas fueron dispersas en el lago junto a su casa de campo en Chickerton Mill, cerca de Blackboys, Sussex Oriental. Se celebró un servicio conmemorativo en St. Martin-in-the-Fields, en el que John Gillen leyó un panegírico. Ahí voy a averiguar qué significa. Bueno, para terminar esta biografía, Vivien Leigh dejó uno de los legados más grandes en la industria del cine, no solamente destacando por su enorme y considerable belleza natural, sino también por sus papeles de Scarlett O'Hara en la película Lo que el viento se llevó y Blanche Lubbock en El tranvía de un deseo. Se puede decir que pese a las dificultades que ella sufrió, dejó este tremendo legado en la industria del cine. Bueno, aquí espero que esta biografía de verdad les haya gustado. Aquí cerrando este broche de oro con este especial de las divas del cine. Espero que este especial del tercer aniversario les haya gustado mucho. No tengo precisamente mucho que agregar sobre Vivien Leigh, aparte de que decían de que el papel que interpretó de Scarlett O'Hara era muy parecido a como era ella realmente. Yo creo que directamente cada persona tiene su, como se dice, su karma, cada persona conoce su forma de ser y cómo enfrenta la vida, así como lo hizo en su momento ella. Pese a, claro, actualmente hay tratamientos para lo que ella padecía y obviamente no está el tema de los electroshocks que se aplicaban antiguamente. Hay medicamentos para el trastorno de la ansiedad, para casos de bipolaridad y todos estos temas mentales que están actualmente hoy en día, que es un poco mejor visto que era lo que
era en la época en la que le tocó nacer y en la que le tocó vivir a Vivien Leigh. Así que, queridos y estimados curiositos, espero que de verdad esta biografía les haya gustado mucho, y sin nada más que agregar y sin nada más que redundar, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!